Me convierte en Comanche. Comanchería. Nuestros enemigos de clase tienen la costumbre de quejarse de nuestro terrorismo. No resulta claro qué quiere decir. Les gustaría ponerle el rótulo de terrorismo a todas las acciones del proletariado dirigidas contra los intereses del enemigo de clase. Para ellos, el método principal del terrorismo es la huelga, la amenaza de una huelga, la organización de piquetes de huelga, el boicot económico a un patrón superexplotador, el boicot moral a un traidor de nuestras propias filas. Todo esto y mucho más es calificado de terrorismo. Si por el terrorismo se entiende a cualquiera que atemorice o dañe al enemigo, entonces la lucha de clases no es sino terrorismo. Y lo único que resta considerar es si los políticos burgueses tienen derecho a proclamar su indignación moral acerca del terrorismo proletario cuando todo su aparato estatal, con sus leyes, policía y ejército, no es sino un instrumento del terror capitalista. Esto decía Trotsky, y hoy, más allá de cualquier diferencia, cobra sentido. En un escenario donde desde el poder político y económico se nos quiere hacer creer que podemos igualar a Hamás, los hutíes, Hezbolá y si pudieran hasta futuro vegetal, queremos hacer un debate de verdad y que escape al tópico fácil. ¿A qué están llamando terrorismo? Aquí nos vamos a atrever. Bienvenidas. Me convierte en Comanche. Comanchería. Bienvenidos y bienvenidas, Comanches, a una nueva edición de Zona Comanche. Esta vez hablamos de un tema que además me parece bastante importante porque tiene que ver con un término que estamos oyendo muchísimo, no en los últimos días, en realidad en los últimos tiempos. Y queríamos tratar a fondo este debate, que es algo que no se suele hacer, que seguramente no verás en la gran mayoría de medios de comunicación, y queríamos entonces reflexionar a fondo respecto a ese término, terrorismo, y sobre todo a quiénes está hablando o designando como terroristas o como grupos terroristas o como terrorismo directamente. Vamos a hablar a fondo de ello y para eso tengo en la mesa a Manu Levín, director de contenidos de Canal Red. Gracias por estar con nosotras. Gracias a ti, Laura. A Josefina Martínez, periodista de Izquierda Diario y de Contexto. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. A Raúl Sánchez Cedillo, analista de la Fundación de los Comunes. ¿Qué tal? Y por videoconferencia a Victoria Silva, periodista especializada en seguridad interior internacional de Oriente Medio. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros. Empezamos como siempre el debate, pero antes el resumen de Zona Comanche en el punto de mira. Terrorista es un término que se dirige a organizaciones, grupos o individuos que usan de manera sistemática el terror para promover y alcanzar objetivos. En los últimos tiempos hemos visto cómo este término designa a una amplia variedad de organizaciones que en muchos casos no usan el terror como vía, o en otros casos no se complejiza sobre el contexto en el que estas prácticas se generan, a veces como reacción a otras prácticas de terror ejercidas desde el Estado o los poderes. La complejidad del término y también la diferencia que existe entre quien designa y quien recibe dicho calificativo se hace notar en tiempos de régimen de guerra, de genocidio y de limpieza étnica. Hoy, en Zona Comanche, complejizamos lo que terrorismo significa desde la reflexión a partir de una pregunta. ¿A qué llaman terrorismo? Empezamos con la ronda del minuto. En realidad vamos un poco en la línea de lo que señalaba el vídeo del inicio. Me interesa que la pregunta inicial sea ¿quiénes están utilizando más en este momento la terminología terrorista o terrorismo en la actualidad? Manu. Bueno, yo creo que el término terrorismo es utilizado sistemáticamente por los defensores de este sistema injusto y criminal en el que vivimos con el fin de criminalizar cualquier forma de resistencia contra las injusticias del sistema, con la finalidad de impedir el apoyo a esas resistencias y la empatía con esas resistencias, con la finalidad de impedir que se entiendan las causas de los conflictos y las causas de la violencia y que se puedan analizar, ¿no? Antes decías, es poco frecuente ver un debate sobre esto en un medio de comunicación, claro, porque lo que hace el término terrorismo es situar un tabú a partir del cual ya no se puede discutir, ya no se puede matizar, ya no se puede problematizar ni tratar de entender las causas de las cosas. Es un intento de criminalizar cualquier forma de resistencia, incluido formas de resistencia no violentas. Es decir, futuro vegetal es terrorismo, Puigdemont es terrorismo, cortar una calle o quemar un contenedor de basura en una manifestación es terrorismo, todo es terrorismo. Bueno, yo creo que cuando uno escucha hablar de terrorismo en una televisión que es propiedad de la oligarquía, tiene que sospechar, como mínimo. Josefina, tu minuto. Sí, bueno, como decía Manu, es evidentemente un tema espinoso de por sí, porque lo que está haciendo, digamos, quienes usan el término terrorismo es delimitar un tipo de enemigo, ¿no? Que es el enemigo absoluto, que es un enemigo que sería irracional, que estaría fuera de todas las normas, ese enemigo no convencional, digamos, ¿no? Que conocemos en América Latina, que utilizaron las dictaduras, y desde ahí se justifica todo tipo de
represión, de estado de excepción, de generalización de la criminalización, etc. Y se utiliza en las últimas... Bueno, podemos rastrearlo a la Revolución Francesa, pero en realidad se utiliza para criminalizar actualmente formas de protesta social y de los pueblos y de los sectores oprimidos, ¿no? Raúl. Bueno, concuerdo con lo que habéis dicho, pero digamos, en términos generales, hoy terrorismo significa una consigna, ¿no? Es decir, es una orden. Cuando se dice esto es terrorismo, significa una orden. Y significa justamente una posición ante un enfrentamiento o un conflicto, ¿no? Es decir, terrorista significa no vamos a negociar hasta que algo puede cambiar y ya no son terroristas, ya es, por ejemplo, como dijo Aznar en su momento, el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, ¿no? Y también es una forma de designar, como decía Josefina, una dimensión política, o digamos política en el sentido monstruoso, ¿no? Por ejemplo, muchas de las matanzas de signo supremacista, homófobo, fascista en Estados Unidos, y aquí se ha visto, ¿no? Por ejemplo, en atentados de tipo ultraderechista, que son perturbados, ¿no? Es decir, no terroristas, son perturbados, se psiquiatriza. Y por lo tanto significa una actitud hacia un enfrentamiento político con un sector de una sociedad o en un contexto global. Voy con tu minuto, Victoria. Pues sí, bueno, de acuerdo con lo que han dicho los compañeros. Además, bueno, yo creo que en la actualidad el término es utilizado por muchísimos actores sin ningún tipo de conocimiento, ¿no?, de dónde viene el término y que realmente no quería referir con esa realidad, y al final pues lo que está haciendo es convertirse en un cajón desastre donde pueden entrar muchísimos tipos de organizaciones e individuos que, como decían los compañeros, pues realmente no llevan a cabo ni siquiera violencia. Y bueno, al final pues lo que ha pasado es que se ha banalizado tanto el término que a fecha de hoy yo diría que es que no vale para definir, ¿no?, la realidad que en un principio pues estaba destinada, ¿no?, a definir, ¿no?, como un tipo de violencia muy específico. A día de hoy, pues si cualquiera puede ser terrorista, pues probablemente ya es difícil establecer quién realmente no está llevando a cabo actos de violencia terrorista y quién no. Entonces, bueno, creo que es un término que ya de tanto que se usa dice más bien poco o nada realmente de las organizaciones o actores a los que se está categorizando de esa manera. Victoria hablaba de cajón desastre, Josefina mencionaba que podríamos rastrear incluso el término hacia la Revolución Francesa. Hagamos un ejercicio, primero que nada, de eso, de historia, digamos. ¿En qué contexto surge o empieza a surgir y se empieza a masificar un término como este? ¿A quiénes designa más o menos en ese periodo? ¿Por qué la necesidad de tener un término como este? Y ya luego, por supuesto, hacemos el tránsito a lo que señalaba también Victoria, de cómo luego esto pues empieza a perder sentido porque deja de designar mucho. Empiezo esta vez por ti, Josefina, que mencionaste la Revolución Francesa. Vale, sí, bueno, este es mi vicio de historiadora. El término, efectivamente, el gran terror, ¿no?, está ligado a la idea de la Revolución Francesa y a la acusación de la monarquía sobre los jacobinos, pero después, en realidad, es la forma que siempre han tenido las clases dominantes de estigmatizar la resistencia obrera, popular. Es el grito de la burguesía de Versalles contra los comuneros de París, es la acusación de los ejércitos imperialistas contra la Revolución Rusa, contra las rebeliones campesinas, contra todas las protestas que necesariamente tienen que emerger en un terreno de lucha política y de lucha de clases, porque las clases dominantes no abandonan sus posiciones de forma pacífica, y entonces emerge el conflicto político, emerge la violencia política y social, y se acusa de terrorista porque es una forma de escindir, digamos, el aspecto de la violencia como si fuese un fin en sí mismo, y aislarla del contexto político, social y de las razones profundas, estructurales, de que los oprimidos resistan, ¿no? Se trata de aislar como si se tratara, digamos, decíamos antes, de grupos irracionales que están fuera de toda lógica, y eso lleva a la posibilidad de justificar respuestas
que son absolutamente, digamos, por fuera de lo que normalmente se dice que serían las reglas del juego, por ejemplo, de las democracias liberales. Entonces se justifican estados de excepción, dictaduras, etc. Yo decía que lo hemos visto en América Latina. La guerra contra el terrorismo era situar un enemigo no convencional. ¿Para qué? Para decir, entonces nuestros métodos de lucha de las dictaduras justifican la tortura, las desapariciones, las detenciones preventivas, etcétera, etcétera. Es decir, justifican utilizar los métodos del terror, en realidad que es el terror del Estado y de las clases dominantes para imponer su forma de dominación, ¿no? De ahí podemos rastrear un poco esta utilización de los términos en la lucha social, en la lucha de clases. Raúl, luego Manu. Sí, bueno, por ir a la cuestión que preguntabas. Yo creo que hay al menos tres aspectos, ¿no? O tres dimensiones de la cuestión. Uno es el que acabamos de discutir en el primer minuto, pero luego otro es la realidad histórica del terrorismo. Quiero decir que tiene una larga historia quiero decir, hay movimientos políticos que se han denominado terroristas. Hay una famosísima que es Vera Sasulich, importantísima populista rusa de la voluntad del pueblo, que cuando la juzgaron en 1878 por el atentado contra el gobernador de Petersburgo, Trepov, pues dijo: no soy una asesina, soy una terrorista. ¿Vale? Es decir, que había una disputa del término. ¿Por qué? Porque el origen del término es un término que está vinculado a la respuesta a la contrarrevolución monárquica. El Comité de Salud Pública dice el terror, o sea, Saint-Just y compañía, Robespierre, etc., el Club Jacobino, dice el terror es otra forma, el ejercicio de la justicia, ¿no? Tal y como la entendían. Entonces, ¿cuál es esa? Vemos ahí que tiene esa vinculación con un poder revolucionario y, digamos, estatal, porque si vemos lo que es la Revolución Francesa, pues es pillar el estado absolutista de los capetos y ponerlo a funcionar para ejercer el terror. Por ejemplo, Hegel interpreta eso y en la fenomenología del espíritu habla de no puede haber tanta libertad, la libertad absoluta y el terror. Es decir, si no mediamos en la sociedad civil el ejercicio de libertad, pues terminamos en el terrorismo, ¿no? Que es matar por un ideal ético, ¿no? Y eso yo creo que queda ahí y es recogido pues, sobre todo en Rusia, ¿no? Donde tenemos un poder parecido al que era el absolutista, por los nihilistas, Dostoyevsky trata de eso, y por gente que lo ejerce. Vera Sasulich es un personaje importantísimo, ¿no? Es quien escribe a Marx en el 1881 sobre ¿podría haber socialismo aquí sin toda esta mierda de industrialización? Y Marx le dice, pues sí, ¿no? Quiere decir que provocó un cambio incluso en el pensamiento de Marx. Y a partir de ahí, pues el problema es justamente cuando la sociedad de masas captura esa capacidad, ¿no? Yo creo que terrorismo es importante como categoría, por así decirlo, como la hemos definido antes, cuando realmente lo que hace es intervenir en una sociedad de medios, mediatizada, ¿no? En crear el pánico, ¿no? En crear una sensación de inseguridad y de que se haga ver la vulnerabilidad del poder, ¿no? Y en ese sentido hay una especie de simbiosis o de coproducción entre el terrorista, ¿no? Es decir, el que pone una bomba, no sé, como el 11M, y los medios y el poder. Es decir, hay una especie de diálogo, como si por ejemplo, dijéramos que ese poder que nació con la Revolución Francesa se quisiera reconstruir desde la impotencia, desde la debilidad, de esa manera, ¿no? Creando un terror sin tener un Estado. Y en ese sentido, y termino, para mí, en esa acepción objetiva, vamos a llamar, del terrorismo, es siempre el producto de una derrota política. Es decir, hay ese tipo de terrorismo cuando realmente los movimientos populares, emancipatorios, organizados han perdido. Y entonces es cuando se validan ese tipo de prácticas. Manu. Bueno, efectivamente, el término terrorismo tiene una larguísima tradición histórica, ¿no? Por aportar algo diferente a lo que habéis dicho, creo que hay un momento reciente en el que esto se revitaliza por completo, que es a partir de 2001 y a partir de 2003, después del 11S, con la invasión de
de Afganistán y de Irak, y con el gran marco que construye Bush en aquel momento, que es el de la guerra contra el terrorismo, ¿no? Que es un marco mental, digamos, sobre el que hay bastante literatura. Recuerdo un lingüista estadounidense, George Lakoff, ¿no? Que lo analizó en profundidad. Ahí, puso sobre la mesa, digamos, consecuencias que tiene ese marco mental, digamos, qué lógica impone sobre la realidad, ¿no? La guerra contra el terrorismo, ¿qué significa? Que el presidente se convierte en el comandante en jefe, que eso, significa la eliminación de ciertos contrapesos, significa una lógica amigo-enemigo absoluta, donde cualquier persona que incluso difunda una información que vaya en contra del discurso oficial, ¿no?, de la guerra contra el terrorismo es un traidor, ¿no?, y por lo tanto es enemigo público. La noción del terrorismo, ¿no?, lo que construye es, digamos, un enemigo difuso, no convencional, como decías, que puede estar en cualquier lugar, en cualquier país del mundo, que puede ser un individuo, que puede ser un grupo y que por lo tanto legitima, pues en este caso a Estados Unidos, ¿no?, a golpear militarmente en cualquier lugar del mundo, a que un dron asesine a una persona en Beirut, como pasó a varias personas, de hecho, como pasó hace algunos días, ¿no? Eso es la lógica que impone el marco de la guerra contra el terrorismo. Ahora está totalmente revitalizada a raíz del genocidio en Gaza, ¿no? Es el discurso que hace Israel y que hace Netanyahu, ¿no? Parece mentira que 20 años después, digamos, que no haya habido ningún tipo de... Bueno, no ningún tipo, no quiero ser tan pesimista, pero digamos que vuelva a funcionar con la eficacia que está funcionando ese marco mental. 8.000 terroristas abatidos en Gaza, se escuchó el otro día en televisión española, ¿no? Lo cual supone afirmar que todos los hombres de Palestina todos los varones son terroristas, ¿no? Es decir, es un marco mental que lo que sirve es, y para lo que ha servido en los últimos años, es para destruir países, para invadir Irak y generar una situación que ha derivado en más de 1 millón de muertos, para bombardear Yemen, con casi 400.000 muertos en los últimos 10 años, 400.000, 370 y pico mil personas que han muerto ahí o como resultado de violencia directa o de hambre o de abandono o por falta de acceso a la medicina, ¿no?, a la atención. Ahora parece que España va a entrar en una operación militar en auxilio de Israel para ir a bombardear Yemen, el país más pobre del mundo árabe. Y termino, o sea, pensemos un momento, retomando un poco el planteamiento del programa, ¿qué llaman terrorismo? Bueno, ¿a qué llaman terrorismo en Yemen? A un grupo llamado los hutíes, que gobierna el territorio donde vive el 85% de la población de Yemen, que es un grupo, digamos, que viene de lo que fueron las primaveras árabes y de todo aquel proceso, ¿no? Que están atacando barcos que comercian con Israel sin haber matado de momento a ninguna persona, es decir, solo daños materiales, digamos, o un boicot al Estado de Israel. Bueno, a eso es a lo que se está llamando terrorismo, haciendo un cajón desastre, como decíais, confundiendo todo, impidiendo entender la realidad de lo que pasa y justificando, la verdadera violencia del sistema contra gente absolutamente oprimida y digamos que no es un grupo, una fracción de la sociedad que está poniendo una bomba en un mercado para matar civiles, es una cosa completamente diferente, ¿no? Pero se impide su entendimiento por medio de ese tabú que es el significante terrorismo. El marco que mencionas, la estrategia política que supone además la designación del uso, que me interesa también profundizar en eso, pero antes voy con Victoria para hablar precisamente de esto que señalas, porque más allá del tema histórico, que acá hemos soltado algunas perlas y que en eso Josefina además y Raúl han dado varios datos, es verdad que en el hoy vemos también cómo esto que Victoria llamaba cajón desastre opera en realidad como una estrategia política completamente para justificar no solamente la designación, sino acciones concretas, lo que los lingüistas llamamos, ¿no?, acción performativa completamente, ¿no? Victoria. Pues sí, o sea, siguiendo un poco con lo que señalaba el compañero, bueno, la realidad es que en las últimas décadas se ha construido toda una arquitectura global cuyo objetivo, ¿no?, pues es la lucha contra el terrorismo global. Y bueno, al final, quiero decir, esta en principio no parece que es una estrategia reactiva ante un fenómeno, ¿no?, que pues estaría golpeando, ¿no?, a todos los países del mundo, etcétera, tal, pero en realidad podemos verlo también un poco al revés, ¿no? Es como esta definición
del problema, al final está construyendo el propio problema, sobre todo, ¿no? Porque hay una intención muy grande de securitizar y securitizar en concreto determinadas poblaciones, determinadas culturas, determinadas sociedades, que son las que serían denominadas, ¿no? Como el peligro concreto, ¿no? De esta amenaza del terrorismo global. Porque, quiero decir, al final, ¿no? No se están abordando, ¿no? Digamos, por ejemplo, fenómenos similares en distintos países, ¿no? Un caso que siempre me viene, ¿no? Y que nunca nadie aborda cuando habla de estas cuestiones, ¿no? Pues es, por ejemplo, si preguntaras a alguien en Colombia, los paramilitares y las autodefensas de Colombia, ¿qué son? Quiero decir, porque si nos ponemos a ver, ¿no? En las estrategias que empleaban estos grupos paramilitares para luchar supuestamente con las guerrillas, al final lo que encontramos, ¿no? Es el empleo de estrategias de una violencia brutal contra los civiles, ¿no? Colombianos, ¿no? Pues estrategias como descuartizar a alguien vivo con una motosierra o enterrarlo vivo y envenenarlo con mordedura de serpiente, pues quiero decir, tampoco están tan lejos de las barbaridades que hemos visto ocurrir en otros lugares, ¿no? Pero y sin embargo, nunca nadie, ¿no? Está hablando de que los paramilitares de Colombia pues deban estar en la lista de organizaciones designadas terroristas, en las listas de sanciones, que esas sanciones se apliquen no solo a los grupos, sino se apliquen al final al país, porque eso es lo que sucede con los regímenes de sanciones establecidos pues contra los talibán, contra Al-Qaeda, contra Daesh, contra el Shabab en Somalia, que al final, pues bueno, lo único que resultan es en que las poblaciones civiles pues acaben pagando el precio, ¿no? de esas sanciones y de esos embargos. Entonces, creo que también hay una gran parte de cómo está construido un sistema dirigido a, como decía, pues a poblaciones y sociedades específicas que son estigmatizadas, y no son solo estigmatizadas en los países de origen o donde supuestamente operan estas organizaciones, sino también en nuestras sociedades, ¿no? Pues a través de toda la estigmatización que sufren los migrantes, principalmente de origen árabe o de origen musulmán, pues a lo largo y ancho de todas las sociedades occidentales. Voy a coger varias de las cosas que ha dicho Victoria para dar paso en la mesa, porque me ha parecido interesante además una cosa respecto a quiénes son designados terroristas y de quiénes jamás se diría que son terroristas, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con esto que decíamos de pues, quienes ostentan el poder y quienes defienden un sistema y los contrarios, digamos, ¿no? Porque de hecho hay un texto que me pareció muy interesante, que lo leí para preparar este programa, que es How is Far-Right Terrorism Not Discussed, de Alice Martínez. Y señala cómo los silencios, de alguna manera, que se producen y se reproducen constantemente, sirven para generar una suerte de privilegio en la narrativa, que es un privilegio blanco, además, respecto a quienes pueden ser terroristas también, ¿no? Y hasta dónde puede alcanzar ese término. Que me parece interesante por esto que mencionaba Victoria, en efecto, ¿no? De quiénes tienen la capacidad de designar al final del día quiénes lo son y quiénes no. Al hilo de eso, y porque este programa se llama ¿A qué le están llamando terrorismo?, voy a volver un poco al título, quiero que escuchemos unas declaraciones de Abascal primero y Bolsonaro después para continuar la discusión en la mesa. Perdón, debo repreguntar. Usted dijo que Lula es pro Hamas. Lula apoya a Hamas. Se você analisar um pouco o passado, em 1990, sí, 30 anos atrás aproximadamente, criou-se o Fórum de São Paulo. Sí. Quem foram os autores dessa criação? Lula, Fidel Castro e Farc, que é um grupo narcoterrorista da Colômbia. Então, Lula sempre esteve ao lado de países que defendem ditaduras y terrorismo. He visto terrorismo callejero contra Vox, he visto extintores contra la cara de nuestros militantes, porras extensibles contra la cabeza de alguna de nuestras simpatizantes, hemos visto cohetes lanzadera lanzados por encapuchados. Esto es algo que está ocurriendo en distintos sitios de España y, por lo tanto, sí, nosotros en este momento queremos denunciar la cercanía al terrorismo callejero de muchas de las cosas que se están haciendo contra nosotros. Por un lado, Bolsonaro diciendo que Lula es cercano a los grupos terroristas y sin ninguna duda remitiéndose además al Foro de Sao Paulo, etcétera, etcétera. Y Bolsonaro hablando de terrorismo callejero contra Vox. Me parece importante por esto que estábamos comentando antes y que sacó a colación Victoria, no es quiénes están utilizando el término en este momento además y contra quiénes están utilizando el término. Hemos dicho que es un cajón desastre, pero puntualizar un poco respecto a quienes están enunciando esto. Manu, Raúl me pedía también turno y luego Josefina. Bueno, yo creo que escuchando a Bolsonaro se entiende perfectamente cuál es el mecanismo, ¿no? Que para el que sirve esto de meter a todo en el mismo saco y decir que todo es terrorismo, ¿no? Cualquier cuestionamiento a
a las formas más descarnadas del sistema es terrorismo. Hasta Pedro Sánchez puede ser terrorismo. La derecha lo dice. Usted es amigo de su gobierno, es amigo de los terroristas y no sé qué. Yo situaría un elemento más, ¿no? Como respuesta a la pregunta de a quién se le está llamando terrorismo. Antes hablabas del terrorismo de ultraderecha, ¿no? Claro, cuando un tipo fascista asesina a un montón de gente con un fusil en una ciudad de Estados Unidos o de Europa, es un loco, es un psicópata y no hay más explicación, ¿no? Aquí está operando el marco terrorismo, pero también está operando el marco islamismo, la islamofobia. Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, porque incluso desde la propia izquierda o desde planteamientos, digamos, que no compran ese tabú y que distinguen formas de violencia legítimas o formas de violencia ilegítimas, yo tengo la sensación de que ahí hay una barrera o hay un marco racista, digamos, que está operando, ¿no? Porque a veces la mirada no es igual hacia procesos, no sé, de guerrillas latinoamericanas, por ejemplo, ¿no? Que han luchado contra dictaduras, que la que se tiene hacia los hutíes o hacia Hamás o no sé qué. ¿Qué pasa? ¿Que es porque son moros? ¿Porque son musulmanes? Ojo con eso, ¿no? Evidentemente a mí no me gusta la religión, ya me gustaría a mí que todos los movimientos de resistencia fueran laicos y fueran comunistas, pero bueno, eso a veces la realidad genera otros tipos de resistencia, hay otras identidades también anticoloniales, hay otros elementos que operan ahí y por lo tanto yo creo que hay que no permitir que no solo el marco terrorismo, sino el marco islamismo nos impida entender formas de resistencia que se están sucediendo en el mundo, ¿no? En el sur global, y que deberíamos al menos tratar de analizar y de comprender. Raúl. Sí, bueno, el antiislamismo es la forma ideológica, retórica de la colonialidad occidental, ¿no? Quiere decir que vuelve, recordemos, por ejemplo, para ver ese deslizamiento de la semántica del terrorismo, es famosísimo, ¿no? Pues todo el mundo ha visto aquí Rocky 3, ¿no? Digo Rocky 3, Rambo 3, perdón, que se desarrolla en Afganistán, ¿no? Con los mujahidines, que eran los luchadores de la libertad, que luego fueron a la Casa Blanca. Bueno, pues esos son el ejército de Pastún, etcétera, de los talibanes. Quiere decir que luego se volvieron contra sus propios, ¿no? Y se convirtieron en terroristas. Hay otro ejemplo que es muy bueno y que siempre se señala, que es la misma acción terrorista o acción armada o asesinato cometido por dos distintos, ¿no? El atentado al Hotel Rey David por parte del Irgun sionista antes de la creación del Estado de Israel en 1946, que hace ahí pues, es un hotel, y el mismo atentado, esta vez no contra civiles, sino contra militares, por parte de Hezbollah en 1983 contra el cuartel general francés y estadounidense en Beirut, ¿no? Esos terroristas del Irgun fueron, 2 años después, recibidos con todos los honores como jefes de Estado, en fin, Golda Meir, Begin, Yitzhak Shamir, etcétera, etcétera. Los fundadores del Estado de Israel son terroristas. Entonces debemos ser objetivos y ver que pues, Hezbollah, si hay un giro en los acontecimientos, pues serían recibidos como justamente estadistas. Esa es la realidad. El terrorismo indica siempre un límite, un rechazo de la dinámica del conflicto social a través de la sociedad de medios que produce subjetividades e identidades. Es un mensaje, ¿no? Que tú lanzas a quienes se oponen a ti. Hazte terrorista. Vas a conseguir, si haces bien tus acciones, mucha publicidad, pero te vamos a exterminar, ¿no? Es decir, hay una coproducción entre terrorismo y luchas antisistémicas, ¿no? Pero ¿por qué hoy son terroristas los islamistas, son terroristas y no son terroristas la extrema derecha? Pues justamente porque no hay movimientos, como ha dicho Manu, que vengan del movimiento obrero, que vengan de las tradiciones revolucionarias del siglo XX, vamos a decir, ¿no? Desgraciadamente. Pero sí que hay gobiernos de izquierda que usan la categoría, por ejemplo, Gabriel Boric contra el activismo mapuche. No solo los llamó terroristas, hace poco los llamó nazis, rodeado de militares. Quiere decir que cualquier gobierno que no quiere asumir un conflicto, que no quiere negociar justamente y evitar la violencia, usará eso, también gobiernos de izquierdas, ¿no?
Y hay otro, para que se vea hasta dónde llegan las cosas, otro famoso caso es pues bueno, la gente que liberó Francia, que estaba llena de todos los antifascistas que pusieron el cuerpo y tantas vidas contra el nazifascismo. Pues en el gobierno de Vichy, los carteles que están ahí, que podríamos haber traído uno, pues decían, denuncia a los terroristas, ¿no? O sea, el gobierno colaboracionista nazi genocida de Vichy, pues llamaba a la gente que luchaba por la libertad terroristas, ¿no? Y por lo tanto, hoy tenemos que quien se opone a esa colonialidad del poder, pues es gente que es del sur global, de religión musulmana, punto, y van a ser terroristas siempre. Pero que también tengamos en cuenta que nosotras y nosotros, si construimos un contrapoder, si construimos movimientos, si aspiramos a derrocar a las clases dominantes y a su ejercicio de violencia, vamos a ser terroristas siempre. Eso, quiere decir, no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es tener fuerza para, como le pasó a los de Rocky, o a los de Rocky, Rambo. Stallone tiene estos dos grandes hits. Pues para que, digamos, tu poder de construir la comunicación, de influir en la comunicación, pues destruya esa categoría. Josefina. Sí, retomando un poco la cuestión de la racialización, ¿no?, del término y de la acusación del terrorismo, porque yo decía que está el 11S como momento paradigmático más en la historia reciente. Lo relacionaba antes con las guerras contra el terrorismo en América Latina o en otras regiones, las dictaduras en los años 70, los 80, etc. Pero también podemos retrotraer esta lógica de la guerra contra el terrorismo a las guerras coloniales, a las guerras de conquista colonial, donde justamente la resistencia se define como se deshumaniza, ¿no?, se bestializa al oponente, por lo tanto, al estar fuera de los términos de la humanidad, se puede hacer cualquier cosa con ellos y todo está justificado, ¿no? Y esto se hizo, al igual que ahora, desde la derecha y también incluso desde discursos supuestamente de la izquierda, ¿no?, la socialdemocracia que justificó la guerra imperialista, las conquistas, etcétera, y justificaba la conquista colonial también. Entonces, esto también creo que hay una matriz ahí, que es la racialización, que está muy ligada a la islamofobia en la actualidad y que está ligada porque el establecer la idea de la necesidad de una guerra no convencional y la guerra contra el terrorismo también implica una política de excepción a nivel interno. Implica estado de emergencia, por ejemplo, cuando Francia, después de los atentados a Bataclan, etcétera, impone el estado de emergencia que casi queda permanente hasta la actualidad. ¿Sí? ¿Y para qué se utiliza el estado de emergencia después? Para ir contra la banlieue, contra los barrios populares, cuando hay resistencia, por ejemplo, a la represión policial. O para ir ahora hacia una línea como la que va Macron, de asumir toda la agenda de la derecha y de una línea de una ley antimigratoria durísima. Entonces, o aquí también contra Cataluña, que se define como terroristas, contra todo aquel, tomando la matriz de la guerra contra el terrorismo en el País Vasco, generalizándola a todos aquellos sectores que aparezcan como problemáticos. Entonces, eso me parece importante, digamos, y también lo que decía Raúl, ¿no?, de los gobiernos, por ejemplo, en Latinoamérica, en Argentina lo mismo, contra los mapuches, contra distintos sectores que expresan, digamos, formas de resistencia. Ahora en Jujuy, que fue todos los levantamientos por el problema del litio contra el saqueo extractivista, se los acusa de terrorismo. Entonces, la cantidad de leyes antiterroristas que se han aprobado en los últimos 20 años, por ejemplo, desde el 11 en adelante, en todos los países, y si uno analiza qué dice la definición de terrorismo de esas leyes, dicen cosas como, por ejemplo, que es terrorista todo aquel que por medio de la violencia intenta transformar, y por fines que son ideológicos, políticos, religiosos o de cualquier índole, falta que diga, generan algún tipo de perturbación al orden y a las instituciones, etc. Bueno, con esa definición todo se puede utilizar. Por eso se utilizan esas leyes aprobadas, producto, sí, de acciones, de atentados terroristas, etc., para después generalizar un estado de emergencia.
y para buscar, que para mí es algo importante, como el terrorista es el otro, ajeno, no racional, lo que se busca es crear un sentido de unidad nacional y de comunidad interna, donde se trata de borrar los conflictos de clase que hay en nuestras sociedades occidentales también, ¿no? Y de lucha de clases. No, porque todos tenemos que estar unidos contra el terrorismo. Entonces ahí, y el que no, entonces está condenado, y entonces te piden que condenes, y no que puedas ubicarte políticamente en los conflictos actuales, ¿no? Claro, esta idea de unidad, que en realidad también es un escudo para no discutir las cuestiones que no son en lo absoluto ni homogéneas, ni justas, etcétera. Voy con Victoria y luego quiero retomar cosas también que han salido de la mesa vinculadas también a la construcción de ese otro que estigmatiza tal desde los medios de comunicación. Victoria. Pues sí, también en línea con lo que mencionaban los compañeros, ¿no? de esta utilización del terrorismo y de las leyes de una manera, digamos, pues que sirve para todo, ¿no? O sea, creo que lo que ha sucedido también es que esta, digamos, legitimación de la lucha contra el terrorismo global, ¿no? Lanzada por Estados Unidos y los países occidentales, aunque en un principio sí que evidentemente todo lo que señalábamos de estigmatización de ciertas poblaciones y sociedades, islamofobia y tal, pero también tiene otra cara de la moneda, digamos, ¿no? Y es como precisamente, ¿no? Esta legitimación de toda esta realidad y de toda esta problemática desde esta perspectiva también está siendo utilizada, ¿no? Pues precisamente por numerosos regímenes políticos de esa misma región, pues no para perseguir a pues, gente que lleva a cabo violencia actual, sino pues eso, para perseguir a la oposición política, perseguir a activistas, perseguir a periodistas, perseguir pues a cualquiera que pueda, digamos, suponer, como decía Josefina, pues un desafío, ¿no? Al orden establecido. Entonces, bueno, o sea, yo sobre todo porque he pasado muchos años viviendo en Jordania y justo viví, ¿no? Todo ese proceso de cómo después de tanta gente que se unió al Estado Islámico en Siria, ¿no? Pues se reformularon esas leyes antiterroristas de una manera que es ambigua, cuanto menos, muy amplia, donde al final no es terrorista quien lleva a cabo actos de violencia o da apoyo a la comisión de actos de violencia, sino también gente que comparte contenido en redes sociales, gente que expresa apoyo a una determinada causa de forma pública, etcétera. Y al final también esto lo que pasa es que se extiende a otro tipo de actividades, ¿no? Y en concreto, pues actividades como pues vertir críticas políticas a través de pues, medios de comunicación o caricaturas, lo que sea, también sobre todo al consumo de estupefacientes también, ¿no? Y esto al final, pues bueno, creo que la idea que quiero expresar es que ¿no? esta legitimación a nivel global de estos marcos pues está al final teniendo un efecto, ¿no? digamos, negativo, ¿no? en todo lo que pues las sociedades árabes querían conseguir desde 2011, ¿no? que era la lucha pues, por los derechos políticos, la dignidad de las personas y la libertad, ¿no? Y al final pues vemos, por ejemplo, en países como Túnez, vas 8 años preso por consumir hachís y luego al final acabas radicalizándote en prisión y uniéndote a grupos armados, etcétera, o gente de verdad que se está volviendo a quemar a lo bonzo porque entras a una comisaría para denunciar una cosa y acabas acusado de terrorismo, ¿no? Y bueno, quiero decir, esto es una persecución contra toda la sociedad, que estos regímenes que, quiero decir, ya son regímenes opresivos de por sí, entonces bueno, no necesitan herramientas, pero el hecho de que estos marcos gocen de tanta legitimidad, digamos, a nivel global en lo que vienen siendo los actores estatales, pues está contribuyendo, ¿no? a mermar aún más pues, toda la lucha por la libertad y por los derechos de muchísimos pueblos.
Hablábamos de las sociedades mediatizadas hace un rato. En Canal Red además siempre hablamos del papel que cumple, el rol que cumple el poder mediático también en instalar determinados marcos, determinados adversarios, determinados paradigmas, y no podíamos no tratar también el papel del poder mediático en esto precisamente, no en la designación de terrorista. Hay una persona que es habitual de la casa en el programa de La Base, habitual de Manu Levin, que es un peruano, que no soy yo, que es Philip Butters, que tiene un programa en el equivalente a la Fox News peruana, donde pues sabemos que tiene una postura de ultraderecha, de fake news y tal, pero que es particularmente interesante lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con cómo designa terroristas. Hablamos de en el contexto peruano, como lo sabéis porque lo he contado alguna vez, de una dictadura que ha matado a más de 60 peruanos. Pero en este caso él se refiere a los que están protestando, a los que se están manifestando como terroristas por estos hechos. Vamos a oírlo. Su padre ha sido un acto terrorista, no subversivos, no es protesta, no es legítima protesta, no son revoltosos, son terroristas. Entonces, esto durante años se ha venido incubando, años. Siempre ha existido Sendero, ha seguido existiendo Sendero. Se equivocaron los sabios que decían que Sendero eran remanentes, que eran apoyo a los narcoterroristas. Están en todo el Perú. Está dentro del Perú. Hay que decir que es interesante porque es particularmente útil para determinados discursos, que en el caso peruano Sendero siga vivo, por ejemplo. Pero no solamente, como decíamos, que el terrorismo exista, que casi parece, por la cantidad de veces que utilizan el término, que estamos rodeados de terroristas por todos lados, porque si es útil para construir este marco mental, pues hay que mantenerlos vivos. Vamos con el papel del poder mediático, Manu. Sí. Bueno, aquí incluso diría que va más allá todavía que esto que acabamos de ver de Butters. Aquí se está diciendo que Futuro Vegetal es terrorismo, que es un grupo de jóvenes que hacen acciones simbólicas contra la crisis climática y que tiran pintura lavable encima de una fachada. Eso se está diciendo que es terrorismo en este momento. O sea, hasta eso lleva el nivel de criminalización de toda forma de resistencia. De hecho, Manu, bajo perdona ese que te término. interrumpa, pero quiero que podamos verlo porque tenemos, por ejemplo, aquí tenemos la noticia de Libertad Digital: golpe policial a la cúpula ecoterrorista de Futuro Vegetal con 22 detenidos en una operación que se desarrolló en varias ciudades a la vez en España, en simultáneo, por esto que decimos, echar zumo de remolacha, por ejemplo, a una fachada. Y luego tenemos una portada que los califica de ecoterroristas directamente. Continúa. Exactamente. Sin embargo, ir a bombardear al país más pobre del mundo árabe es para defender la prosperidad, ¿no? Guardián de la prosperidad, y es para garantizar la libertad del jardín europeo. Yo quería, hablar un momento de ética de tercero de la ESO, digamos, porque yo creo que este planteamiento, ¿no? de establecer una indistinción absoluta entre la violencia del opresor y del oprimido, entre la violencia de la masa y de una fracción de la sociedad. La frase «condeno la violencia, venga de donde venga» es un planteamiento antiético, elemental, ¿no? Es decir, por supuesto que hay formas de violencia que son ilegítimas. Poner una bomba en un tren es ilegítimo, poner una bomba en un mercado es ilegítimo, ¿no? Pero hay formas de violencia que son legítimas. Yo odio la violencia, pero el esclavo que se rebela contra su opresor está haciendo un ejercicio de violencia legítima. La Revolución Francesa, hablabais antes, ¿no? Que le cortó la cabeza a los reyes. Eso es terrorismo, es violencia ilegítima. Que una comunidad humana resista con las armas la ocupación de una potencia es terrorismo y es violencia ilegítima. La violencia que fue necesaria para derrotar al nazismo en Europa o a Mussolini en Italia es violencia ilegítima. Es decir, yo creo que la gente tiene que tener herramientas para poder analizar la realidad desde la ética, ¿no? La gente tiene que aprender a obedecer, pero también a desobedecer. Tiene que saber la diferencia entre lo que es legal y lo que es legítimo, entre lo que es legítimo y lo que es ilegítimo. Y el planteamiento que iguala todo ejercicio de violencia bajo el paraguas del terrorismo es un planteamiento antiético. Es un planteamiento antiético que insisto, equipara a bombardear un hospital con el esclavo que se rebela contra su esclavista. Eso, digamos, va contra principios elementales hablaría, no sé, de una educación básica, digamos, de individuos, de adolescentes. Me gusta porque estamos hablando también un poco de las violencias como ejercicio político, que creo que eso es algo de lo que también hay que hablar. Josefina, luego Raúl. Sí, yo volviendo a esta discusión, ¿no? Y a la definición que uno puede encontrar de terrorismo. Por ejemplo, el Pentágono, encontré ahí un manual del Pentágono que hacía una definición, ¿no? Entonces decía, bueno, alguien que comete algún acto de violencia contra sectores de la población civil. Entonces está eso. Entonces alguien puede decir, entonces estamos de acuerdo con esa definición.
Claro, pero esa definición, si la aplicamos, por ejemplo, a Estados Unidos, nos encontramos con que es el más grande terrorista de la historia de la humanidad, porque empezó, digamos, su época de prosperidad y de hegemonía con 2 bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, sobre la población civil, cuando ni siquiera, cuando Japón ya estaba prácticamente derrotado. Entonces fue un acto de imposición de un poder imperial, destruyendo en segundos a miles y miles. Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso es terrorismo. O incluso los aviones británicos que bombardearon Dresde, cuando ya también estaba terminada casi la Segunda Guerra Mundial, solamente para marcar, digamos, cuál iba a ser la relación de fuerzas posterior a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la destrucción de poblaciones civiles, y sin tener que irnos a esos ejemplos monstruosos, pero digamos, prácticamente Estados Unidos tiene en su haber, y Europa, el Jardín de Europa, todas las grandes masacres, genocidios, etcétera, sobre las poblaciones de los pueblos oprimidos. Entonces, si hablamos de eso, las acciones de grupos terroristas que se pueden discutir y no necesariamente hay que acordar para defender la lucha de los pueblos oprimidos, uno no tiene, digo, desde el otro ángulo, no tiene por qué, que es lo que te quieren, digamos, someter, por ejemplo, en los medios. Pero entonces estás apoyando determinados métodos y acciones. No, apoyar incondicionalmente el derecho de los oprimidos a rebelarse después no quiere decir que uno tenga que darle apoyo político a todas las formas de lucha que existen, que no pueda disentir, porque además hay distintas formas de lucha, incluso en Palestina o en distintos países hay confrontadas y en disputa distintas estrategias políticas de cómo resistir. Pero bueno, esa discusión, digamos, que quiere poner en jaque el derecho de los oprimidos a rebelarse y que condena todo acto, desde quemar un contenedor en una protesta, a cortar una avenida o a tirar, como los de Futuro Vegetal, agua con remolacha contra una pared, etcétera, y poner todo el mismo nivel y para buscar criminalizarlo, en realidad son solo, digamos, respuestas frente a una violencia que es monumental, que es la violencia para mantener este sistema de dominación de forma permanente, ¿no? Y cuando no hay violencia al otro lado, en realidad, ¿qué es? Porque están ganando ellos y no se está resistiendo lo suficiente. Eso es lo que suele pasar. Y cuando hay muchos años, digamos, donde no se ve esas expresiones de lucha callejera, en realidad es porque han logrado imponer su propio sistema de dominación. Bueno, cuando empieza a haber rebelión, resistencia, revueltas, como hemos visto en los últimos años, también la operación que hacen es querer separar en las luchas a los que protestan bien y a los que protestan mal, ¿no? Entonces estarían los buenos manifestantes que van por la acera. Ahora en Argentina nos quieren imponer que haya 100.000 personas en la calle, pero que caminen por la acera. Esos serían buenos manifestantes. Y el que corta la calle, no, ya sería un violento, uno que viola los derechos del otro, y por lo tanto hay que reprimirlo, ¿no? Y ese mecanismo se ha utilizado en Cataluña, se ha utilizado en las protestas obreras, en Cádiz, cuando se les mandaron las tanquetas, se ha utilizado ahora contra los ecologistas y en cada una de las protestas que hay, digamos, para tratar de criminalizar a los sectores que están en esa lucha. Raúl. Bueno, yo creo que vamos entrando un poco en las cuestiones fundamentales, más allá de un enfoque sociológico, politológico. Es decir, vivimos en un mundo en guerra de los poderes coloniales, y es obvio que enfrentarse a ellos significa que vas a ser terrorista, pero además que te van a matar, que te van a torturar, que te van a demonizar, que te van a convertir en un monstruo, ¿no? Y al hilo de lo que decía Manu, no tenemos ni mucho menos resuelta esta cuestión, ¿no? Básicamente porque cuando se llega a determinados niveles de desesperación, cuando ves lo de Gaza, por ejemplo, ¿no? Ves a unos terroristas genocidas haciendo un genocidio. ¿Y qué pasa? Que Hamás, compáralo con lo del 7 de octubre de Hamás, pues francamente, como en una cierta balanza, ¿no? Ahora bien, significa que nos identificamos. Y ahí hay una cuestión que va al corazón del problema, que es una cuestión ética, que es
la violencia contra las personas, el homicidio político, la violencia contra civiles inocentes, ¿no? Y que es absolutamente determinante, ¿no? El realismo político, el realismo geopolítico, cierto antiimperialismo que solo piensa que los estados y su capacidad de matar es la única realidad política, ¿no? Y es una negación del movimiento obrero, del marxismo y de la hipótesis comunista, ¿no? Quiere decir, eso es un horror que solo garantiza guerra. Plantean la solución que da igual, el problema es quién ejerce esa violencia, ¿no? Obviamente no. Es decir, que el problema al que nos enfrentamos es justamente cómo resistir a esas formas de poder, cómo comprender lo que decía Manu, quiero decir, palestinos que hagan lo que sea, kurdos que hagan lo que sea, judíos del gueto de Varsovia que hagan lo que sea. Quiero decir, ahí vamos al fundamento mismo de la moralidad y de la ley. Es decir, es una especie de reactor termonuclear donde lo jurídico y lo no jurídico, quiero decir, ahí nadie puede decidir. Y quien pretenda un Pérez Reverte, un cretino absoluto, pues es lo que es, un cretino. Alguien que debería salir de escena, ¿no? Son fenómenos que están fuera de la consideración. Ahora bien, cuando no estás en esa consideración, en esa situación, cuando puedes proyectar, cuando tienes libertad de acción y no solo matar o morir, que es la situación en la que estamos hablando, el problema que se plantea es justamente cómo resistir a la tentación de entrar en la fascinación de ser terrorista, ¿no? Es decir, y Hannah Arendt, por ejemplo, una señora con la que tengo mucha distancia, decía una cosa que es el problema de la compasión, ¿no? Personalmente creo que me pasa y nos pasa, ¿no? Cuando vemos cosas así, ¿verdad? Y tanta gente lo hace, lo que decía, nuestra compañera Victoria, de que ves que a tu compañero en una comisaría lo matan o lo torturan, etc. ¿Qué haces, no? Te dan muchas ganas de responder, ¿verdad? Y ese es un problema fundamental que, por ejemplo, en el caso de Europa Occidental explica absolutamente la derrota de los movimientos antisistémicos en Italia, en Alemania. ¿Por qué? Porque desde que existe la sociedad de masas, desde que ha habido esa evolución, la sociedad de masas mediatizada, el poder sabe que si tú cometes algo así de inicuo, si vas a las manifestaciones como sucedía en Italia y empiezas a disparar al tuntún, ¿no? O en Génova, si matas a Carlo Giuliani de un tiro en la cabeza, hay gente que va a decidir coger las armas. Y entonces perfecto, porque ya tienes el marco para aislar a esa gente, para meter medio a mucha otra, y ese problema no lo tenemos resuelto en absoluto. Hay un problema de límites éticos y hay un problema de cómo actuar frente al desarrollo de máquinas de guerra, tanto armas como los medios. Los medios son una máquina de guerra. ¿Tú cómo construyes la máquina de guerra mediática que va a desestructurar o va a impedir que el conflicto sea visto por la mayoría como terroristas contra tal? Y que obligue justamente a que la destrucción de la ética a la que te lleva a eso, ¿no? Es decir, que ya te da igual, porque en fin, aquí lo hemos visto con ETA, quiero decir, empezar ¿no? Quiero decir, perdonad, yo recuerdo a Nicolás Redondo, fundador de la UGT y tal, con Mercedes Milá, creo que era, esto sería, no voy a decir porque por coquetería, el año que fue, diciendo el atentado a Carrero Blanco fue fundamental para la democracia, que creo que lo cometió ETA, ¿no? Y después no. ¿Por qué? Porque era un dictador y luego no. Pero ETA luego pasó directamente a decir que había que socializar el sufrimiento y ¡boom! ¿No? Es decir, eso es una destrucción total de la ética. ¿Qué tipo de poder vas a construir así? Entonces, la tradición revolucionaria que hace que la moral es es decir, la ética es completamente relativa, ¿no? Y que da igual, el problema es quién tiene el poder, no se da cuenta de que justamente el sujeto revolucionario se construye. El sujeto que construye la destrucción del Estado y del capital se construye en la lucha y tiene que afrontar esas pruebas, ¿no? De construir, obviamente, no algo la Santísima Trinidad, porque el mismo Gandhi decía, prefiero lucha armada y todo tipo de ferocidad a cobardes
que no son capaces de morir por la revolución. O sea que la no violencia no es una opción. Pero tenemos que resolver esa cuestión. Voy contigo, Victoria. Pues bueno, yo un poco más retomando, ¿no? La cuestión que planteabas, ¿no? de cómo los medios de comunicación pues construyen o no construyen esta realidad. A mí uno de los casos de estudio que planteabais que me parece relevante en este sentido pues es precisamente el de los hutíes. O sea, llevamos 10 años de conflicto en Yemen donde pues los hutíes siempre han sido una parte en conflicto. Opuesta pues al gobierno reconocido internacionalmente, ¿no? Está exiliado primero en Arabia Saudí y luego está en Adén, ¿no? Entonces llevamos muchísimos años donde pues los hutíes llevan, ¿no? desarrollando en este conflicto, ¿no? su estrategia de gobierno que, ahora parece que a la gente se le olvida, pero la propuesta de gobierno y de sociedad que proponen los hutíes pues no está muy lejana de la que proponen los talibán. Entonces, quiero decir, los hutíes llevan muchísimos años en el Mar Rojo realizando acciones de piratería, han secuestrado muchísimos buques mercantes, han secuestrado a las tripulaciones de estos buques para pedir rescates y también como estrategia, ¿no? negociadora pues en las negociaciones para el alto el fuego, ¿no? y para el fin del conflicto que está llevando a cabo Naciones Unidas, ¿no? Y nunca ha habido referencia a que los hutíes fueran considerados un grupo terrorista más de la región. Es decir, siempre estaban considerados pues un grupo, digamos, en cierta manera proxy de Irán en lo que es el conflicto regional más grande, ¿no? Pues entre Arabia Saudí e Irán. Pero realmente hasta ahora no se les había construido a través de este término. O sea, lo que quiero decir es que es curioso, ¿no? que justo cuando el objetivo de los ataques de los hutíes ha sido Israel, ha sido ese único momento donde se les ha empezado a construir a través de este marco. O sea, antes los hutíes han llevado a cabo acciones que, pueden considerarse también terroristas, pues como ataques contra aeropuertos en Emiratos Árabes Unidos o contra instalaciones de producción de hidrocarburos en Arabia Saudí. Y sin embargo, ¿no? Pues volvemos a la misma idea esa que proponía antes, ¿no? de la estigmatización de quién es el objeto también de la violencia, ¿no? digamos, porque depende de quién sea el objeto de la violencia, pues parece que no se le considera terrorista o no. Y esto, pues, quiero decir, es una construcción que los medios de comunicación están realizando, ¿no? ¿Cuántos años llevamos de conflicto en Yemen y hasta ahora pues nunca nadie se había preocupado ni de quién son los hutíes, ni de dónde vienen, ni de qué proponen, ni qué han realizado hasta ahora, ¿no? Entonces, simplemente era pues que me parecía un ejemplo claro, ¿no? y muy actual de pues cómo construir, ¿no? esa narrativa mediática y por tanto que tiene consecuencias. Luego, evidentemente, tiene consecuencias políticas y tiene consecuencias sociales y legales, ¿no? sobre pues eso, quién es y quién no es terrorista. Hemos llegado ya al final del programa, han quedado muchas cosas en el tintero, siempre se nos queda muy corta Zona Comanche para los temas que además debatimos tan a fondo, porque necesitamos ese tipo de debates también en los medios de comunicación. Así que vamos ya al minuto de las conclusiones, para cerrar la idea final con la que quisieran dejar una reflexión de la gente que nos está viendo, a lo mejor también preguntas adicionales como la que planteaba Raúl, ¿no? de cómo resistir, ¿no? Como si hay un acuerdo o no. En fin, minutos finales. Manu. Si no hay justicia, no hay paz. Y eso no es una declaración, sino una descripción de la realidad. Donde hay injusticia y opresión, va a haber rebelión, va a haber resistencia, y donde hay un ejercicio sistemático de la violencia sobre millones de personas por parte del poder, va a haber una rebelión y una resistencia por parte de todas esas personas. A partir de ahí se trata, desde la ética, yo creo también, y con esas herramientas de distinguir qué es violencia ilegítima y qué es violencia legítima, de distinguir quién ejerce la violencia, si es una fracción de la sociedad, que además suele ser pequeña burguesa, o si es violencia popular y violencia de la masa, digamos. Pero en cualquier caso, ningún cambio de sistema en la historia de la humanidad y ningún proceso de emancipación se ha producido nunca sin el ejercicio de la violencia popular de una u otra manera, y por lo tanto condenar sin distinción ética toda forma de violencia popular en un mundo injusto y criminal, donde hay un sistema que ejerce violencia cotidiana contra miles de millones de seres humanos, creo yo que es
ser parte del problema y es oponerse a la posibilidad misma de la emancipación. Josefina. A ver, como en poquito tiempo. Primero, quiero retomar algo que se planteó y no dejarlo pasar, de cómo se está utilizando ahora esta idea de la guerra contra el terrorismo en la escalada del conflicto en Medio Oriente, donde tenemos un genocidio brutal, pero además hay una escalada del conflicto muy peligrosa y donde el gobierno progresista está preparando para intervenir en esa misión europea, o sea, en la escalada guerrerista, como viene haciendo también en Ucrania, etcétera. Primero. Después, yendo a la otra discusión, si hay resistencia, va a haber formas de violencia política, pero creo que no hay que poner el foco ahí, sino en cómo resistir y cómo pasar de la resistencia a la perspectiva de la emancipación. Ahí hay una discusión, porque retomando lo que decía Raúl al principio de Vera Sasulic, entre medios y fines en el movimiento socialista, en el movimiento obrero, en el movimiento revolucionario, de cuáles son los mejores medios para esa perspectiva de emancipación. Y desde mi punto de vista, que soy socialista, revolucionaria, creo que la perspectiva de la masificación, o sea, no hay posibilidad de transformación social profunda, es decir, de revoluciones, sino es con la intervención de movimientos masivos, de millones, de masas, no con acciones aisladas individuales. Y eso implica formas de organización política democráticas, de base, desde abajo, que yo por lo menos retomo de toda la tradición del consejismo, de los consejos obreros, de las coordinadoras, de los cordones industriales en Chile, de los consejos de inquilinos y trabajadoras en Portugal, en la Revolución de los Claveles. Digo que son formas de expresar una nueva forma política y una nueva forma de organización política que pueden plantear la recreación de una perspectiva socialista y comunista y la posibilidad de superación de este sistema político que lo único que hace es generar violencia, guerras, opresiones, etcétera, ¿no? Creo que por ahí, digo, para plantear como títulos, por lo menos pienso que son algunas de las coordenadas que hay que pensar. Raúl. Debemos destruir la categoría de terrorismo. Para ello necesitamos máquinas de guerra mediáticas que sean capaces de hacerlo. Necesitamos una resistencia a la tentación compasiva, pasional, de convertirse en ese terrorista que quieren que seas, ¿no? Y tenemos que explorar las formas de ejercicio de la violencia emancipadora, de lo que Benjamin llamaba la violencia divina, que está cualificada éticamente y que no termina siendo lo mismo que los poderes a los que combates, básicamente, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que comprender, destruir la categoría de terrorismo para comprender la violencia y la desesperación que hay en el mundo, ¿no? Y yo creo, me viene a la cabeza, obviamente el movimiento feminista implica una diferencia ontológica, como dice Maestre, sobre la concepción de la vida, la concepción de la fuerza, la concepción de la resistencia, y ahí hay una matriz fundamental. Pero recordemos también una gente que tomó las armas y evitó ser convertidos en eso que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Que justamente para no ser otra guerrilla más y para construir comunidad, subjetividad, institucionalidad duradera, pues eso, no disparaba, no mataba, ¿no? Prácticamente solo defendía la vida. Y yo creo que son ejemplos fundamentales que siguen vivos y que tenemos que estudiar en una discusión transnacional, ¿no? Victoria. Pues sí, en línea con lo que dicen los compañeros, bueno, yo creo que ¿no? digamos, el terrorismo, la violencia terrorista me parecen demasiado serios como para banalizarlos de la manera que se está haciendo. Y en ese sentido creo que, pues como dicen los compañeros, también es necesario eso, tener muy claras, ¿no? Las herramientas éticas, pero también mucha pedagogía, no solo a nivel general de la población, sino por los creadores de opinión y por las élites políticas, económicas, sociales de todo tipo, para que ¿no? En lugar de, digamos, de glorificar en cierta manera la violencia según quien la cometa o no, pues de verdad trabajar, ¿no? Para destensar de cierta manera las sociedades que creo que bueno, estamos llegando a un nivel de polarización
social que es muy peligroso y que legitimar, ¿no? Digamos, pues estas categorías, ¿no? Y estigmatizar a determinados colectivos o sectores en base a un posicionamiento que al final es político e ideológico y no relacionado en realidad con, pues, ¿no? con lo que esos grupos proponen, al final pues pueden llevarnos a situaciones de verdad donde realmente digamos, la convivencia y la cohesión social pues se ven, ¿no? puestas en tela de juicio y al final pues eso legitimando, ¿no? La violencia de todo tipo sin ninguna justificación, ¿no? Entonces creo que, bueno, que es importante eso, ¿no? Pues reclamar, ¿no? Responsabilidad también a las personas, ¿no? Que al final pues están tomando las decisiones, ¿no? Que guían en gran manera, ¿no? Como nuestras sociedades pues se desarrollan. Victoria, Raúl, Josefina, Manu, muchas gracias por estar con nosotras y gracias a ustedes que nos han seguido en este programa que me parece además muy necesario y sobre todo que será más necesario todavía en la época que viene, y no lo digo por pesimista. Recuerden que para que programas así de debate a fondo desde una perspectiva que no verán en ningún otro medio de comunicación y sobre temas que casi nos quieren hacer creer que es tabú como este, para que programas así se sigan haciendo, los necesitamos y los necesitamos a ustedes. Entren en canalred.tv y denle a suscribir y nos vemos el próximo viernes. ¿Sabes qué significa Comanche?